En esta emisión te daremos a conocer información acerca de cómo puedes asegurar el pago de una pensión alimenticia. Para esto nuestro compañero Jonathan Gutiérrez visitó los juzgados familiares, desde donde preparó un reportaje especial en el que nos explica esta problemática y que ante algún incumplimiento el embargo es un mecanismo legal para darle solución. Además, te diremos en qué casos procede el embargo como medida para garantizar el cumplimiento en el pago de la pensión alimenticia y qué bienes quedan exceptuados. Esto a través de la entrevista que Mariana Brandi le realizó a la licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamés, juez séptimo familiar, en la que nos aclara esta y otras dudas. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Les agradecemos que sigan nuestra transmisión desde sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy hablaremos del embargo como medida para asegurar el pago de una pensión alimenticia. Y bueno, yo creo que es importante primero darle a conocer a nuestro auditorio que los alimentos, si bien es una palabra que utilizamos comúnmente para referirnos a comida, en cuestiones legales o jurídicas, utilizamos la palabra alimentos para referirnos a todas aquellas cuestiones que son necesarias para vivir, como bien es la comida, pero también incluye vestido, cuestiones de educación, de esparcimiento, el sano esparcimiento que deben de tener los menores. No solo es referirnos a las cuestiones de sí, no pensar comida, nada más en comida, exactamente. Y también el pago de una pensión alimenticia, o sea, los juicios de alimentos, podríamos decir que es una en gran proporción de lo que ven los juzgados familiares orales. Vamos a ver en más adelante en nuestro reportaje que inclusive podría representar el 40% de la carga de trabajo de un juzgado familiar oral. Así que no es una problemática desconocida, es una problemática que está latente en nuestra sociedad, es una problemática que pues muchas familias desafortunadamente pasan por esto. Y en este programa vamos a explicar o vamos a tratar de dar a conocer cuáles son los mecanismos o las herramientas que tienen a su alcance para hacer efectivo el pago de una pensión alimenticia. Bueno, y para poder contestar estas interrogantes, ¿qué les parece si vamos al reportaje que realizó nuestro compañero Jonathan Gutiérrez, en donde nos explica todas estas dudas? En esta ocasión me acompaña mi compañera Maribel y nos encontramos en los juzgados de lo familiar de Monterrey. ¿Sabías que existe un medio legal para asegurarnos que se cumpla con el pago de una pensión alimenticia? Así es, y este consiste en el embargo. Recordemos que el embargo consiste en el señalamiento de bienes del deudor para asegurar el cumplimiento de una obligación. Y esos bienes pueden consistir desde una casa, algún vehículo, cuentas bancarias e incluso el sueldo. Acompáñanos a hablar con un especialista en el tema. Nos encontramos con el licenciado Nelson Muñiz, secretario de un juzgado familiar. ¿Qué tan habituales son los juicios orales de alimentos? Son muy habituales. En este juzgado aproximadamente un 45% de los asuntos son juicios orales de alimentos. ¿Es común que el deudor incumpla con el pago de la pensión alimenticia? Si la pensión alimenticia se fijó en cantidad líquida, es decir, una suma de dinero en específico, sí hay mayor probabilidad de que haya un incumplimiento. Pero en caso de incumplimiento, ¿qué medida tienen a su alcance los acreedores alimentistas? Una de las opciones es girar oficio al nuevo patrón para que haga el descuento de la pensión alimenticia. En muchas ocasiones se solicita el embargo de bienes del deudor, ya sea para que con este embargo se cubran adeudos que se encuentren pendientes o bien el cobro de pensiones alimenticias. Comúnmente se solicita el embargo de bienes muebles, inmuebles, esto es, casas o vehículos del deudor. Dentro de los juicios de alimentos no hay un orden a seguir respecto del embargo de bienes. Además de casas y vehículos, ¿qué más se puede señalar para embargo? Pues sobre todo lo más común es señalar el sueldo directamente, si acaso tiene un patrón, del deudor alimentista. ¿Es frecuente que se solicite el embargo como aseguramiento de la pensión alimenticia?
Así es, sobre todo cuando se fijan pensiones en cantidad líquida, como lo dije antes, una suma de dinero en específico, es más frecuente que se solicite el embargo. Así que, como ya lo vimos, el embargo constituye una forma de garantizar el cumplimiento de una obligación, en este caso, el pago de una pensión alimenticia. Reportó para Tribunal a tu Alcance, Maribel Flores, Jonathan Gutiérrez y Carlos Zúñiga, camarógrafo. Regresemos al estudio con Marcela y Toño. Hasta la próxima. Acabamos de ver el reportaje que realizó Jonathan Gutiérrez, ya ahí se trasladó precisamente a los juzgados familiares, también lo acompañó nuestra compañera Maribel Flores. Se entrevistaron con un secretario, vemos toda la información que nos dan de primera mano los juzgados, los secretarios de los juzgados familiares, y como les decía en un inicio, representan del 40 al 45% de la carga de trabajo de un juzgado familiar oral, así que no es una cuestión muy desconocida, es una cuestión que está latente en los juzgados y que pues a través de este reportaje se les dan a conocer pues las herramientas y los mecanismos que tienen a su alcance para poder asegurar el pago de una pensión alimenticia. Y es importante destacar, Antonio, que obtenemos de este reportaje la información de que las pensiones se pueden fijar de dos formas, ya sea con una cantidad como lo comentaba el secretario, una cantidad líquida, es decir, una cantidad determinada, o con un porcentaje dependiendo la forma de trabajo que tenga el deudor alimentista, ¿verdad? También vemos que, bueno, nos comentaba el secretario que el incumplimiento se da más en los casos en los que se fije como cantidad líquida, es decir, cuando no hay un patrón en el que se pueda descontar directamente el salario. Entonces se fija en cantidad líquida y se les hacen ahí las retenciones del salario correspondiente. Cuando se fija en cantidad líquida no es posible hacer esto, y bueno, y en esto es más tratándose de personas con oficios como serían taxistas, jornaleros, de diferentes tipos de personas que no reciban el pago de un salario. Así que en estos es más común que se dé el incumplimiento. Para esto también hemos preparado otras cuestiones, unas entrevistas que nos preparó nuestra compañera Mariana Brandi, pero estas las vamos a ver después del corte y te invitamos a que continúes con nosotros. Estamos de regreso en tu programa Tribunal a tu Alcance. Queremos agradecerte que sigas con nosotros, y antes de seguir con este tema importante del embargo como medida para garantizar los alimentos, queremos invitarles a que nos sigan también a través de nuestras formas de contacto en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Así es, y también nuestra compañera Mariana Brandi realizó una entrevista a la licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamés, que es juez séptimo familiar, en donde nos habla de este importante tema. Es una especialista en la materia, nos habla del aseguramiento de los alimentos y del embargo particularmente, inclusive de los bienes que están exceptuados para constituirse en embargo para asegurar los alimentos. Así que, ¿qué les parece que sin más vamos a ver la entrevista que nos preparó Mariana Brandi? Vamos con ella. Gracias, Antonio y Marcela. El día de hoy nos encontramos con la licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamés. Ella es juez séptimo de lo familiar y nos va a hablar acerca del embargo como garantía en los juicios de alimentos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, licenciada. En los juicios de alimentos es muy común que el deudor alimentista se niegue a pagarlos. Bueno, afortunadamente existe mucha conciencia actualmente. Sí, hay gente que está muy consciente de la necesidad de que sus hijos tengan una mejor calidad de vida. No se presenta un índice muy alto, sin embargo sí hay quien incumple con su obligación de otorgar alimentos o bien cumple parcialmente, esto es decir, cumple a medias, ¿verdad?, con su obligación, ya sea a través de un convenio que haya realizado con la madre de sus hijos, por ejemplo, o a través de una sentencia que un juez lo haya condenado, y hay casos en que pese a que hay una sentencia o un convenio, sí se incumple, existen algunos casos, sí. Y, por ejemplo, si hay una persona que está incumpliendo en
en el pago de los alimentos, la persona que debe de recibirlos, ¿qué es lo que puede hacer para obligar al deudor a que los pague? Así es. Pues en primer lugar tiene que acudir un abogado, ¿verdad? Puede ser la Defensoría de Oficio, un abogado de su confianza particular e instaurar un juicio, el juicio oral de alimentos sería lo que tendría que instaurar. A través de este juicio se pueden garantizar los alimentos de los acreedores alimentistas, por ejemplo la esposa y los hijos, a través del embargo del salario del señor, que es un porcentaje que se fija por el juez en base a las características particulares de cada familia. Si no cuenta con un empleo de donde se le puede embargar, bueno, se verían otras formas de garantizar los alimentos, como el embargo de bienes, por ejemplo. Muy bien, pero no necesariamente debe de ser el hombre, ¿verdad?, el que se le demanda. Así es. Hay ocasiones que es a la inversa. Y sobre todo en la actualidad, en muchos casos los hijos se encuentran viviendo con el padre, entonces si la madre es una persona productiva, bueno, ella tiene la obligación de brindar una pensión alimenticia a sus hijos, y a ella también se le puede embargar su sueldo, se le pueden embargar bienes también. Ok, entonces una forma es el embargo de los bienes. ¿Qué tipo de bienes se le pueden embargar al deudor? Sí, la ley contempla que pueden ser todos los bienes que le pertenezcan a él. Se puede hablar de todos los bienes, llámese el sueldo, principalmente bienes muebles, vehículos y todas esas cosas, joyas, obras de arte, todo eso se puede embargar. Principalmente lo que se embarga es el sueldo, ¿verdad? Casi siempre. Así es, de manera principal, pues para satisfacer de manera inmediata los alimentos, sí se requiere pues el dinero en efectivo, entonces sería un porcentaje de su sueldo lo más común. ¿Y habría un tipo de bienes que no se pueden embargar al deudor? Sí, la ley habla, por ejemplo, de los bienes que tengan constitución del patrimonio familiar. Existen algunos bienes que la ley marca, como las casas que otorga Fomerrey, por ejemplo, que están grabadas con patrimonio familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que sirven para la morada de la familia. Esas no son inalienables, es decir, no se pueden embargar, son intransferibles, no se pueden vender. Entonces, la figura del patrimonio familiar se constituyó, está en la Constitución precisamente porque toda la gente tiene derecho a tener una vivienda y hay que asegurar la protección de los hijos. Se está previendo más que nada a gente que pueda despilfarrar el patrimonio de la familia, y por eso hay grabado con patrimonio familiar, que significa que no se puede transmitir más que por herencia. Por ejemplo, si un taxi o una concesión de un taxi forman el único ingreso o sustento de la familia, eso pues tampoco se podría embargar, ¿verdad? Muy bien, entonces entiendo que el patrimonio familiar es una forma de proteger los inmuebles de gente de escasos recursos, como me está mencionando, pero ¿qué bienes se pueden proteger con el patrimonio familiar y cómo puedo hacerle para constituirlo? Así es. Hay algunos que el patrimonio familiar está constituido de origen, como las casas que vende Fomerrey, por dar un ejemplo, y hay maneras de que tú tienes tu casa y puedes ir ante la autoridad. Es un juicio, es un procedimiento muy sencillo de jurisdicción voluntaria, que son diligencias de constitución de patrimonio familiar. Hay algunos requisitos, bueno, la casa le tiene que pertenecer a algún miembro de la familia, que este miembro de la familia sea mayor de edad y que el valor del bien no supere el multiplicar por 45,000 el salario mínimo diario en esta zona económica. El salario mínimo está en 73 pesos con 4 centavos aproximadamente, multiplicado eso por 45,000. De esa suma no puede exceder el valor del bien para constituir el patrimonio familiar, y para constituirlo solo puedes hacer con un bien, ¿verdad? No puedes estar constituyendo en uno y en otro, se puede prestar a otro tipo de situaciones, pero es un solo bien, y así garantizas que ese bien nadie te lo va a embargar y tú tampoco lo puedes vender. En esta primera parte de la entrevista que realizó nuestra compañera Mariana Brandi, vemos cómo el embargo, o sea, sí es una de las formas en las que podemos nosotros garantizar el pago de una pensión alimenticia. Recordemos que el incumplimiento no necesariamente tiene que ser, porque lo vemos muy comúnmente, que a lo mejor decimos es que el varón es el que incumple. No, el pago de la pensión puede ser las dos vías, puede ser el varón o puede ser la mujer la que dé el incumplimiento. Así que en cualquiera de los casos tenemos la opción y tenemos ahí nuestra alternativa de señalar bienes para embargo. Anteriormente, Marcela, la figura del embargo como protección de los alimentos no estaba muy
explorada en la sociedad. Ahora vemos que ya hay más conciencia al respecto. Así es, y vemos también, Antonio, que la pensión alimenticia cuando se fija tiene que ver con las necesidades de cada familia en particular. La pensión alimenticia se fija de manera particularizada en cada caso y es necesario hacer la aclaración porque hay ocasiones en las que podemos decir, oye, ¿por qué a mi vecino que tiene un asunto así le fijaron una pensión diferente que a la mía? Entonces hay que tener bien en claro que es particularizada. Pero ¿qué les parece si antes de seguir con este importante tema vamos a un corte y regresamos? Les agradecemos profundamente que continúen con nosotros. Les recordamos el tema es el embargo como medida para asegurar el pago de una pensión alimenticia y también les queremos recordar nuestras líneas de contacto están apareciendo en pantalla para cualquier inquietud que tengan, comentario o cualquier duda que lleguen a tener acerca de este programa, de lo que estamos hablando el día de hoy, pues no duden en escribirnos y dejarnos sus comentarios. ¿Y qué les parece si para continuar con este importante tema vamos a la entrevista, a la segunda parte de la entrevista que realizó nuestra compañera Mariana Brandi a la licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamés, juez séptimo de lo familiar? Vamos con ellas. Continuamos con la licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamés. Licenciada, quería comentarle, una persona que no tiene ingresos determinados o bien ingresos comprobables, ¿cómo se puede fijar el monto de la pensión? Sí, ahí es muy importante distinguir cuando una persona trabaja, por ejemplo, para una empresa que le pagan su nómina y toda esa cuestión, se fija una pensión alimenticia en un porcentaje tomando en cuenta el número de hijos, la posibilidad, la necesidad y el estilo de vida de la gente. Cuando no es así y no trabajan para una empresa, por ejemplo, un taxista, ahí sí hay que tomar en consideración, y la Corte lo ha mencionado, que se fije la pensión tomando en cuenta el salario mínimo vigente en esta zona económica. Ahí también depende y se fijaría dependiendo del número de hijos, del estilo de vida al que estén acostumbrados, de las necesidades, de si hay discapacidades, etcétera, pero sí se toma como base el salario mínimo para poder asegurar una pensión alimenticia. Entonces, no siempre va a ser la misma cantidad, no hay un tabulador, por decirlo así, que mencione cuál es la cantidad que debe fijarse una persona que tenga 2 hijos o 3 hijos. Así es, no existe un tabulador, la ley nos obliga a estudiar cada caso particular. Como le comentaba, es muy diferente, varía de una familia a otra, las necesidades que cada quien tiene, el estilo de vida, si viven en casa propia o rentada, si estudian en colegios particulares o escuelas públicas, todas esas cuestiones se deben de tomar en consideración para poder fijar una pensión alimenticia adecuada a cada familia. Entonces, la persona que tiene ingresos comprobables, por decir, porque trabaja en alguna empresa, es más fácil determinarle o que se le embargue esa cantidad de respecto de su sueldo? Sí, porque pues ahí se fija un porcentaje, ¿verdad?, de los ingresos y se deja otro porcentaje para que esa persona pueda vivir, ¿verdad? No hay un límite, sin embargo, también se debe de considerar al deudor alimentista, sobre todo porque hay ocasiones en que el varón está pagando una casa de Infonavit, y cuando convive con sus hijos, pues hace gastos, entonces todas esas cosas, la vida que él lleva también, hay que tomarlas en cuenta para guardar un equilibrio, ¿verdad?, entre el acreedor y el deudor. Ok, entonces, el embargo del salario del deudor sí tiene un límite. Es decir, el límite es considerar que el deudor también tiene su vida, sus gastos y sus necesidades. Perfecto. Y como mencionaba hace un momento, si es una persona que tiene hijos con cuestiones especiales o con algún tipo de enfermedad, también se debe tomar en cuenta. Por supuesto, hay que tomar en consideración todo eso porque sabemos que las necesidades que puede tener algún menor con algún tipo de capacidad diferente, pues pueden ser más altas en cuanto a terapias, consultas médicas, si no cuenta con servicio médico. Todo eso hay que considerarlo para estar en aptitud de fijar una pensión adecuada y justa. Muy bien, y recapitulando, los bienes que se le pueden embargar al deudor, ¿nos los puede repetir, por favor? Sí, se le puede embargar pues principalmente su sueldo,
se le puede embargar algún bien inmueble, llámese una casa que no esté grabada con patrimonio familiar, se le pueden embargar vehículos, joyas, nada más hay que considerar, como lo mencionaba hace rato, que pues por ejemplo si tiene un taxi y el taxi le sirve para obtener ingresos, pues ese no sería gravable, ¿verdad? Las cosas que no se le pueden embargar a él son su vestido, las cosas de uso diario como lavadora, televisión, si solo cuenta con una en su vivienda. Y volviendo al tema del patrimonio familiar, si yo tengo constituido el patrimonio familiar, entonces no puedo embargar respecto de la parte que corresponde al deudor, suponiendo que sea de la pareja, de ambos. Sí, no. En ese caso es necesario buscar otra manera de hacer efectivos los alimentos, porque el patrimonio familiar se constituyó con la idea de que sirva esa casa para beneficio de una familia, entonces está sirviendo de habitación a alguien y no es posible embargarla, ¿verdad? Ni aún por cuestión de alimentos. Entonces, en esos casos, ¿cómo podría garantizarse el pago de los alimentos? Sí, como le comento, pues hay que buscar otra manera. Si la persona desarrolla algún trabajo que no sea comprobable, pues se fijaría una pensión en salario mínimo. Si una persona no cuenta con alguna discapacidad, no hay justificante para que no esté desempeñando una actividad laboral remunerada, y la Corte se ha pronunciado en el sentido que aún y que no se compruebe que esté trabajando, se puede fijar la pensión en un salario mínimo. Excelente. Pues muchas gracias por acompañarnos, licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamés, y volvemos al estudio con Antonio y Marcela. Les damos las gracias porque sigan con nosotros en su programa Tribunal a tu alcance. Y bueno, vemos, Antonio, cómo en cuestiones de alimentos hay algunos bienes que no son susceptibles de embargo, es decir, no pueden embargarse precisamente para proteger a la familia, y estamos hablando pues de los inmuebles cuando constituyen patrimonio familiar, como ya nos lo explicaba la experta. Así es, y también, digamos así, no hay un orden, como en otras materias, en los que se siga para señalar el pago de una pensión alimenticia. En tratándose alimentos es de orden preferente, lo que significa que cuando se embargue algún bien que no esté exceptuado, como el que acabamos de ver de patrimonio familiar, o los que sirvan para el trabajo diario de las personas, bueno, en esos casos el embargo de bienes sigue un orden preferente, así que pues desplaza hipotecas y todo este tipo de situaciones. Bueno, y si usted se encuentra en una situación así, que le tengan un incumplimiento en cuanto al pago de la pensión alimenticia, le hemos mostrado una forma legal que tiene para poderla hacer valer, y eso es a través del embargo. Si tienen alguna inquietud, no duden en dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Les agradecemos profundamente el que nos hayan acompañado durante esta media hora. Fuimos Marcela Chávez, yo soy Antonio Gutiérrez y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.